At tintaleo.com, you'll find a wonderful selection of children's books in Spanish. From an infinite list of Hispanic publishing houses, we select the best. We handpick every book title. We read them over and over again, fall in love with them, share them with our own kids, and only then we'll share them with you. We created this space because we love our language, our culture, and our roots, and we strongly believe that we can encourage bilingualism through the power of literature. Come and fill your bookshelves with books from tintaleo.com. Carga aérea y marítima, consolidada y contenerizada, puerta a puerta, transporte terrestre, distribución, seguro de carga, almacenaje, agente de aduanas, mudanzas internacionales, asesores logísticos y en legislación aduanera, broker de compras internacionales, ubicación de proveedores, marcas y productos, pagos a proveedores. No te estreses, ponte en manos de Venbox, tu mejor aliado para transportar con éxito tu negocio a través de Logistics Project, que tiene alianzas directas con las navieras más importantes del sector para ayudarte a hacer realidad o expandir tu proyecto de comercio exterior. Crece junto a Venbox y Logistics Project. Contáctalos a través de www.venboxpty.com o a través de su Instagram o Facebook y permítenos transportar el éxito de tu negocio. Y tú tampoco lo hagas. El presidente Gustavo Petro ordenó aplicar una ley que permitiría hacer expropiaciones en Colombia. Así reubicarán a damnificados por el invierno. Las nuevas medidas fueron anunciadas al término de un encuentro de alto nivel de seguimiento a la declaratoria de desastre nacional por parte de Javier Pava, director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, quien señaló que por orden del mandatario colombiano se va a aplicar la ley 1520 que permitiría en última instancia la expropiación de predios para atender la situación de emergencia. Pava se refirió también a la estrategia de ollas comunitarias, que será el mecanismo para combatir la situación de hambre que se está registrando en las regiones golpeadas por las constantes lluvias. Cualquier venezolano que haya escuchado esta reciente declaración del señor Petro tendrá un déjà vu. No una sensación, no, sino la certeza de haber vivido algo parecido o idéntico. Datos de la Confederación Venezolana de Industriales con Industria en el 2013 revelaban que el régimen chavista en la década comprendida entre el 2002 y el 2012 marcaron el grueso de los procesos de nacionalización y expropiación de empresas en Venezuela, llevando a que la cifra de empresas expropiadas ascendiera a 1.168. Los 5 sectores económicos donde hubo un mayor número de expropiaciones de empresas fueron en la construcción, agroindustria, petróleo, comercio y alimentos. Pero no solo se expropiaron empresas. Entre los años 2005 y 2010, el chavismo tomó 285 propiedades para las viviendas. Además, en el año 2011, expropió 179 edificaciones, inmuebles, desarrollos habitacionales y estacionamientos pequeños, afectando a un significativo grupo de ciudadanos. Aduciendo el interés de garantizar la seguridad alimentaria del país, Chávez además expropió lácteos, anunció que nacionalizaría toda la industria cementera en Venezuela y lo hizo, como también expropió fábricas de vidrio, cadenas de hoteles, textileras e intervino la Telefónica CanTV, entre muchísimas otras. Finalmente, 7.100.000 venezolanos, según las últimas cifras que manejan algunos organismos multilaterales, deambulan por el mundo gracias a la mayor expropiación, la expropiación de nuestro territorio, la expropiación de Venezuela para los venezolanos. Para hablar de este tema, no callaré, se conecta de inmediato desde Colombia con Demar Córdoba, periodista y analista político, además de miembro del staff de La Hora de la Verdad, uno de los programas más escuchados y más seguidos en Colombia. Bienvenido, Demar, qué placer de nuevo poder conversar contigo. Lito, es un verdadero orgullo estar en tu espacio, por supuesto, con toda tu audiencia, hablando de tantas dificultades que ahora mismo tenemos en Colombia por cuenta de algo que no nos puede sorprender, porque este sujeto lo negó hasta el cansancio y creo que no ellos, él, Chávez, Maduro, Ortega,
Los mismos Castro no hacían otra cosa que recurrir a lo que ellos mismos negaban, ¿no? Decían que no lo Exactamente. harían, pero terminaban siempre por hacerlo. Así que aquí estamos, dando la lucha diaria en medio de un gobierno absolutamente populista, improvisando cada cosa, porque no te imaginas cuánto nivel de improvisación que le está haciendo tanto daño a la economía colombiana. Pero en medio de todo eso, he visto las últimas encuestas y la popularidad de él es de las más grandes de presidente alguno en sus primeros 100 días. Creo que ronda el 62%. ¿Cómo se explica eso? Bueno, aquí hay varias cosas que hay que observar. Lo primero, Gustavo Petro, de acuerdo con la encuesta de Bamerpool, que es la que salió hace probablemente unos 15 días, indica que Mm. Petro realmente ha caído 10% en su favorabilidad y su desfavorabilidad ha subido casi un 20%. Pero Sí hay lo una, ubica en cuánto. Es en particular que me... él se es que en Colombia tenemos unas 5 o 6 firmas de encuestas y yo no sé, aquí que cada quien entre y escoja. Somos unos convencidos de que quien paga la encuesta es el que sale bien, ¿no? Y yo no sé Claro. que lo hayan pagado, no lo sé, no me consta, pero me llama mucho la atención porque sí sale mejor rankeado que en aquella primera encuesta de Inbamer, por supuesto, donde pierde 10 puntos de un solo golpe en menos de 100 días, lo que es bastante. Pero la gente rechaza las políticas de Gustavo Petro. La generalidad, la gente no está de acuerdo con las políticas de Gustavo Petro. Políticas como cuáles, las de aprobación de las drogas, la gente no está de acuerdo con eso. La eliminación de las CPS, la gente no está de acuerdo con eso. La eliminación de la posibilidad de exploración y explotación de hidrocarburos, que es la hazaña más increíble que tenemos hoy. El pueblo colombiano no acepta eso. Le Bueno, tememos a bueno, acabar con el petróleo. por el camino que va, como que también los van a convertir en veganos, es que se llama esto, porque oí en estos días que Petro había dicho que la ganadería nos acerca a la extinción de la especie. Sí, sí. Entonces, pero es que entonces, ¿de qué va a vivir o sea, la gente come carne. Yo respeto mucho a los que son vegetarianos y los que son veganos y no, pero la verdad es que la ganadería existe, yo creo, desde, bueno, miles de años. Entonces Es decir que esto, es que todos los días le oigo un cuento, es igualito a Chávez, ¿sabe? esa Es- fijación que tiene por perseguir a los sectores empresariales y productivos de Colombia es realmente preocupante. Eso de venir a decir que la culpa del calentamiento climático, el calentamiento global, lo tiene las reses que hay en los potreros es una verdadera animalada. Pero además, Nitu, yo te digo una cosa. ¿Quién explica que Gustavo Petro viaja a la COP, ¿cierto? COP en Egipto y lo hace en un avión, no lo hizo en un barco de vela, no lo hizo en un barco de remos, lo hizo en un avión movido por combustible fósil, ese que él tanto detesta. Pero además se fue con una comitiva de más de 200 personas que lo acompañaron. Claro, que lo retrataron, le tomaron fotos, le hicieron entrevistas y lo hicieron aparecer como el gran estadista latinoamericano que está revolucionando el mundo de las energías limpias. Por Dios, ¿a quién le cabe en la cabeza? No ha sido capaz, no ha podido explicar qué va a hacer él con su discurso del cambio climático cuando tenemos reportes de cómo ha causado una grave contaminación los paneles el solares, mar. la energía eólica, que eso no es como él lo pinta. Los desiertos, o más bien, sí, desiertos, porque convierten en desiertos, de baterías que se usaron para poder llevar energía renovable, nadie sabe qué hacer con esa disposición. Aquí hay una cantidad de cosas muy Mar, complicadas y populistas. mira, lo que no hemos logrado entender todavía, la inmensa mayoría de los que creen en la libertad, la paz, vamos a decir, los que nos ubicamos en la derecha, en la centro derecha, o mejor dicho, los que entendemos que la izquierda es un desastre. Lo que no logramos entender es que ellos no llegan para ser buenos gobiernos. Ellos no llegan para resolver ningún problema. Ellos llegan para destruirlo todo, destruir las instituciones, dominarlas, hacerlas suyas y luego esclavizar a los pueblos. Cuando yo oía esta cosa de las ollas comunitarias, es que las llaman, este proyecto para alimentar a la gente, Sí, ollas comunitarias. eso es igualito, chico, a las cajas CLAP, pero con otro nombre.
Esto de que él habla de las expropiaciones, ¿tú sabes cómo empezaron las expropiaciones en Venezuela? Con el deslave de La Guaira. Es lo mismo. Usan el clima para quitarle a la gente lo que se ha ganado con el sudor de su frente. Y dividen al país, lo dividen, porque aquellos que le creen el discurso, que por lo general son los menos favorecidos, oye, qué bueno, le van a quitar aquel para dármelo a mí. Y convierten al país en vendetas. Es decir, a lo mejor yo estoy mal, pero ellos también. ¿Me explico un poco lo que te quiero decir? Eso fue lo que pasó en Venezuela, hasta que después de 20 años, ¿qué es lo que estamos viendo? Que son los menos favorecidos, los más pobres, los de la Venezuela profunda, los que están saliendo a pie del país. Y no les importa cruzar el Río Grande y que los metan presos. No les importa, porque en Venezuela no hay presente. Y por supuesto, menos hay futuro. Mientras tú ves eso, por un lado, después de 20 años, entonces comienzas a ver en Venezuela grandes edificaciones al estilo saudita. Fíjate, en estos días inauguraron en Venezuela un edificio que se llama Avanti, que es un edificio inteligente. Ahí hay todas las firmas más exitosas del mundo. Allí venden unos televisores en $103,000. Pero lo peor es que se agotaron. ¿Me estás oyendo, no? Un televisor en $103,000. ¿Tú conocías un televisor en $103,000? Te pregunto, ¿tú lo has visto? No, y aquí también, uno que vale 8 millones de pesos está costando 60 millones de pesos en Colombia. Es una cosa muy parecida, muy parecida. Porque en Venezuela hay burbujas de esos que se lo robaron todo, y de árabes, de rusos, de toda esta gente que se apropió del país, que no pueden salir y han hecho sus burbujas dentro de Venezuela. Grandes centros comerciales, grandes bares, grandes prostíbulos, grandes hoteles, grandes casinos. Eso es la Venezuela de hoy en día. Eso es la que ellos dicen que Venezuela se arregló. Pero bueno, mira, te pregunto, con este anuncio de Petro, que creo que fue hace 2 días, ¿no? De las expropiaciones, ¿qué dice? ¿Qué dice el sector político? ¿Qué dice el sector empresarial? ¿Están entendiendo hacia dónde van? Mira, aquí lamentablemente el anuncio de Gustavo Petro está bien explicado, y digo bien explicado no significa que esté bien la idea. En Colombia hay una ley que es la 1520 que permite precisamente la figura de la expropiación administrativa, No, pero donde eso existe en todos los países. Para una utilidad pública. Para una utilidad pública. Ajá. Ajá, entonces. El problema de la figura es primero que ellos la inauguran, ¿no? Porque no se había utilizado en Colombia la figura en el marco de una emergencia económica, social, natural o económica, no se había utilizado. Se va a utilizar por primera vez en la medida en que estamos padeciendo un fuerte invierno en gran parte del país, sobre todo en la costa norte colombiana. Y entonces, claro, allí entra la gran posibilidad de poner en marcha la expropiación. La gente obviamente está preocupada, la gente está asustada, porque si esto es como va, que ha sido tan parecido a lo que ocurrió con el régimen de Venezuela, puede terminar muy mal. No sabemos, ellos dicen, no, es que es una expropiación transitoria, eso no existe. A la gente no le quitan hoy para devolvérselo mañana, se lo quitan y se lo quitaron. Y ya está. Entonces, estamos muy preocupados con el anuncio, por supuesto, absolutamente populista. Ahora me preocupa mucho más. Recuerda que cuando Petro llegó al poder, empezó a haber un fenómeno de ocupación ilegal de tierras en Colombia. Empezaron a ocupar muchos predios y con la excusa de que el presidente Petro les había prometido vivienda digna a todos. Entonces, Petro no los iba a poder sacar de las tierras.
obviamente gran parte del campesinado, del empresariado, de la agroempresa, empezó a cuestionar eso y logró que la fuerza pública sacara a los invasores ilegales, que eran muchos en el país, toda una estrategia. Ojo, muchas de esas invasiones promovidas por guerrillas en Colombia, que están de acuerdo con que aquí lo que hay que hacer es redistribuir la riqueza y redistribuir el dinero. Lo que están haciendo es redistribuyendo la miseria. Todos los días la gente está preocupada, los capitales se están yendo, y sin decir cuál ha sido el manejo de la política económica de Gustavo Petro, que hace más grave todavía la situación. Entonces aquí tú tienes una persecución a punta de una reforma tributaria que acaban de probar, que es muy dura contra el ciudadano, muy dura contra el ciudadano. Y ahora tienes tú invasiones de tierras que se producen desde que llegó Petro al gobierno, al poder, y ahora tú tienes la gran amenaza de la aplicación de la famosa ley 1520, que va a hacer posible la expropiación administrativa. Yo no sé si hay sectores que no lo entiendan, pero muy fuerte para un empresario, para un agroindustrial, tener que ceder su tierra, la que está trabajando, la que heredó, la que compró, la que tiene de buena fe, para entregársela a unas personas que dicen que la necesitan. Esto va a ser muy difícil, Nitu. No ha pasado, no hemos visto todo el primer movimiento, el anuncio se hizo ayer, no lo hemos visto cristalizar, pero te digo, tenemos miedo de lo que pueda llegar a pasar, sobre todo porque este es un país que tampoco, digamos, no se va a dejar, y eso va a producir violencia que no queremos ver nosotros. Pero además, te digo una cosa, Petro en campaña, todos le decíamos, va a terminar expropiando, como Chávez. En abril de este año fue a una notaría en Bogotá con Francia Márquez y firmaron un documento que se diría una declaración extrajuicio, donde expresaron que no expropiarían de ninguna manera. ¡Qué cosa más ridícula! ¿Cómo a ir a una notaría para decir que no harían lo que hoy están haciendo? Que además lo decía él con palabras. Él decía, el tema de adquisición de predios en Colombia no va a ser a través de la expropiación. Yo no voy a expropiar de ninguna manera, y aquí lo dejo firmado. Es que la campaña negra en contra de la Colombia humana. Por favor, ¿ahora qué van a decir los que lo defendían y decían que no venía con ideas expropiatorias? Claro que lo va a hacer. Y tú bien lo apuntas, utilizando el clima, la situación social, pues hombre, es justificado, ¿no? Una tiranía de la causa justa. Claro, no, hay que expropiar. Hay que darle a la gente habitación, vivienda, y haga el presidente que no hay problema. Es lo que estamos viviendo, de verdad. Y pues su promesa luego quedó en nada. Qué vergüenza. Y luego vendrá la persecución implacable a los medios por denunciar las atrocidades que van a cometer. Ese es más o menos el camino que ya lamentablemente los venezolanos vivimos, que tratamos de alertar, no solamente en Colombia, sino en otros países. Y bueno, mira, lo que pasa es que, ahora, fíjate una cosa, Demar, cuando yo veo, no sé, te pregunto, en Venezuela, por ejemplo, tuvo que pasar 2 décadas para que aquellos que votaron masivamente por Chávez y por Maduro entendieran que todo era un desastre, que todo eran promesas de mentira, que los únicos que viven bien son ellos. Y hay un rechazo enorme. Lo que pasa es que, claro, dominan todos los medios, lo dominan todo, esa es la verdad. Pero esto yo lo veo como tú ves las luchas ahorita en Cuba, por ejemplo, que no cesan, que están silenciadas, pero no cesan. La gente sigue molesta con Cuba. Fíjate que dónde está Díaz-Canel, en Rusia buscando ayuda, en China buscando ayuda, porque además tenemos el imperio norteamericano absolutamente dormido, y yo creo que más que dormido, creo que abobado, drogado, y el imperio chino y el imperio ruso haciendo convenios con América Latina, vamos a estar claros. Sí, entonces, el presidente Biden hizo muy poco realmente por detener la oleada roja en América Latina. Hoy tienes tú 3 países, Uruguay, Paraguay y Ecuador, que están libres del socialismo del siglo XXI. El resto del continente está teñido de rojo. Y no solamente eso, que en estos días leí que se va a investigar al hijo de Biden, precisamente porque una de las relaciones que tenía, una de sus asistentes personal era una
espía del Partido Comunista Chino, y por allí vienen la cantidad de relaciones con China. O sea, una cosa realmente dramática si se pone uno a verlo en profundidad. Entonces tenemos que entender, la mayoría de los que creemos en nuestra cultura occidental, porque nosotros no tenemos nada que ver con la cultura oriental, nosotros no tenemos nada que ver con la cultura china, son gente que piensa absolutamente diferente a nosotros, igual que los rusos piensan absolutamente diferente a nosotros. Si nosotros no entendemos que lo que quieren es obligarnos a transitar, acabar nuestra cultura y transitar por una completamente distinta con nuestras creencias, nuestra fe, mira, no estamos entendiendo lo que está pasando. Por eso es que yo digo que en medio de todo este desastre comienzo a ver movimientos ciudadanos. Mira lo que está pasando en Brasil, por ejemplo. O sea, no han parado las protestas en Brasil. En Perú se está dando una lucha, en Argentina se está dando una lucha, en Bolivia, en la Bolivia de Arce y de Evo Morales, hay una lucha. Entonces, yo creo que, bueno, que Colombia va a dar su lucha y Venezuela lo que está es agotada, pero ahí sigue a pesar de todo, ¿no? No sé, llegará un momento en que, porque es que el tema, de Mar, no sé, quiero que me opines de todo, discúlpame que te haya robado este tiempo, el tema es que no tenemos liderazgo. Ni en la iglesia. El liderazgo en Colombia se cedió absolutamente a este capricho populista, que además es muy asertivo desde la comunicación. Estos populistas que tienen teñido de marxismo, comunismo y socialismo, tienen todo al tiempo, porque aquí ya no hay distinción, ya no hay pureza en el pensamiento, ¿no? Ya no es un marxista, ya no es un comunista, ya no es un socialista, no, es uno con todos los males al tiempo, pero que además juegan a apelar a la lucha de clases y al odio entre la misma sociedad, a volver a la sociedad de una sociedad de individuos, ¿no? De todos por separado. Ahora, tú vienes a ver cómo este gobierno, por lo menos que, igual que los otros populistas de la América Latina, empiezan a crear odio, por ejemplo, de los hombres contra las mujeres o las mujeres contra los hombres, el feminismo. Ahí está. Entonces los hombres son un demonio y el patriarcado ha sometido a la mujer y la ha maltratado y la ha degradado a los niveles que nadie ha imaginado. Entonces la mujer odia al hombre. El negro ha sido el esclavo del blanco y el blanco tiene que pagar por el esclavismo que ejecutó con el negro. Hay que odiar a los blancos. El indio ha sido una víctima de persecución y tenemos una deuda ancestral. Hay que pagar a los indígenas porque entonces nosotros, no sé qué habrá hecho mi tatarabuelo para tener que pagar entonces por lo que él hizo. Y entonces todo es un odio y una lucha de clases que divide la sociedad y van primero principalmente por la familia. Una vez destruida la familia como núcleo esencial de la sociedad, se han tomado absolutamente todo. Y entonces ahora, oye esto, ya no es en la lucha del hombre blanco con el negro, el indígena con el mulato, o el sampo o el blanco, sino que es el hijo contra el padre. Es que los niños tienen derechos y sus papás no tienen por qué tal o tal otra cosa. Es más, el Estado, ojo que en Colombia está pasando, el Estado debe educar a los niños conforme a las reglas de no sé qué organización internacional y no sé qué otra. ¿Y la familia dónde queda? La están destruyendo. Están persiguiendo a la Iglesia Católica en Colombia. Claro que lo han hecho. Han intentado prenderle fuego a la Catedral Primada aquí muy cerca del Congreso. Por eso te estoy diciendo que lo que quieren es acabar con nuestra cultura y es la guerra cultural de la que tú y yo hemos hablado en algunas otras oportunidades. Mira, se nos acaba el tiempo, pero quiero que me hagas un resumen así conciso de los benditos diálogos vinculantes y de la bendita sentada para hablar con el ELN en Caracas y tal, porque la paz total, y Petro agarró y dijo que el régimen venezolano tiene que sacar a los presos políticos, cosa que yo no le creo absolutamente nada. Tú sabes que yo veo a Petro y es ver a Chávez, es ver a Maduro, es ver a Fidel, es ver a Ortega, o sea, yo lo veo y para mí es la misma cara. Cuéntame de estos diálogos vinculantes, ¿qué pasó al final? Porque también vi críticas de gente que la llamaron y no la recibieron y Petro al final no llegó a Nariño. ¿Qué pasó allí?
Mira, los diálogos vinculantes es otro de esos embelecos populistas donde ellos, posando de demócratas, quieren escuchar a todo el país y a todos los sectores. Y obviamente ejecutan este tipo de reuniones en distintos lugares del país, en distintos municipios donde hay necesidades. Evidentemente en todo el país hay necesidades, pero en esos sitios especialmente. ¿Qué han hecho con los diálogos vinculantes? Sentar a la gente, dicen, para escucharlos y que ellos digan cuáles propuestas y qué necesitan. Eso es lo que han hecho, pero no escuchan a la gente. La gente está diciendo, no nos escucharon, no nos tuvieron en cuenta, no nos llamaron, no nos llevaron, no nos dejaron participar, y eso ha causado mucho malestar. De hecho, cuando el último diálogo vinculante era en Bogotá, acá en la Plaza Núñez, aquí al lado del Congreso de la República, y los proaborto, que fue una de las que escuché hablar allí, una feminista proaborto, se quejaba porque no los dejaron hablar. Bueno, en buena hora que no hable un proaborto, no tiene mucho que decir. Pero bueno, pero había otra gente y preguntaban por los negros y preguntaban por los indígenas. El caso es que no hubo mayor cosa frente a los diálogos vinculantes. ¿Para qué son los diálogos vinculantes? A las reuniones, en cuanto a las reuniones estas del ELN en Caracas, que por cierto se reúnen en los mejores hoteles, no, bueno, no te quiero ni contar. ¿A dónde va a llegar esto? ¿Va a llegar también a que le van a dar 10 curules al ELN? Esto es una farsa que no va para ninguna parte, Nitu, porque el ELN parte de las 210 páginas o 312 páginas más bien que firmaron con los terroristas de las FARC, que era darle participación política, darles instituciones, darles impunidad total, darles propio sistema de justicia. No, esto no tiene sentido. Serán 3 o 4 años de farsa si recuperamos esta democracia, donde no hay nada. El ELN ya puso su primera condición y era que no podía el ejército atacar los campamentos ilegales para que ellos no atacaran los campamentos legales del ejército en Colombia. Primera cosa. Segunda, a nadie se le ocurre que uno puede ir a hablar de derechos humanos, de paz total, con un dictador, narcodictador como Nicolás Maduro. Es una estupidez. Es como ir a hablar de sexualidad con un violador. Eso no tiene sentido, eso es una afrenta. Las víctimas, ¿cómo se van a sentar a hablar con un sujeto? Pero el ELN son narcotraficantes. O sea, toda esta gente del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Poder, lo que son es una gran corporación criminal. O sea, es lógico que se sienten los criminales. A mí lo que me parece ilógico es que haya gente pensante que crea que de ahí puede salir algo. Que no sea... No. El beneficio de ellos, y el beneficio de ellos, de Mar, es 10 curules también para el ELN, una justicia especial también para el ELN. Es decir, los guerrilleros, los que asesinan, los que secuestran, los que matan, los que explotan, esos llegarán al Congreso. El que se roba un celular se pudrirá en la cárcel. Eso es lo que están planteando. Eso es lo que está pasando. El nivel de justicia en Colombia es vergonzoso. Vergonzoso. En Colombia resulta ser mucho más peligroso haber atropellado a un perro que haber matado a un ser humano. Así estamos en Colombia. Esa es la inversión de los valores que ellos han promovido, porque en última lo que importa realmente es que haya la tal paz total y entonces todos nos podamos abrazar. Es falso. El ELN ha intentado en Colombia más de 11 veces procesos de paz y nunca ha ocurrido nada. Terminamos en lo mismo. Una guerrilla fortalecida, una guerrilla que tiene concierto internacional, una guerrilla que tiene más poder. Eso es lo que va a terminar. Y súmale que Gustavo Petro ha dicho que como perdimos la guerra contra las drogas, no se va a fumigar la coca ni se va a perseguir el narcotráfico de esa manera. Así que, la verdad, negra noche la nuestra. Se va a legalizar. Demar, qué placer de verdad tenerte de nuevo aquí, verte, aunque sea a través de este medio. Y bueno, tenemos que seguir conversando porque, mira, lamentablemente esto apenas comienza. Pero mira, a veces llegan imponderables y cambian las cosas. Vamos a ver, vamos a ver. Yo creo profundamente en Dios. Un abrazo fuerte para ti, ¿sí? Nos vemos. Un abrazo para ti y para tu audiencia. Cuídense mucho, gracias. Nos vemos, amigos, en un próximo No Callaré. Si te gustó este contenido, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.